Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste. Bienvenido al programa Servidores de Dios.
En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y lo estaré haciendo versículo a versículo como es habitual en este programa de servidores de Dios, y en esta ocasión será en Hebreos capítulo 7 versículo 11, donde nos dice la palabra de Dios. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no fuese llamado según el orden de Aarón? Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. Esta versión de la Reina Valera 1960 emplea el verbo en el subjetivo fuera. Indica un caso que no es real. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, que indica, repito, un caso no real. Pero el caso más correcto es como dice ya rectificada la nueva versión de la Reina Valera 1989, donde dice, si pues la perfección de las cosas era por medio del sacerdocio levítico, ¿qué más necesidad había? El escritor supone, por el momento, que la perfección era por el sacerdocio levítico, cosa que afirmaba el judío, y luego pregunta, ¿por qué pues dice el Salmo 110 versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? Es decir, que el Mesías sería de otro orden completamente distinto. Dice también perfección. El propósito del sacerdocio levítico era preparar al hombre judío para su entrada a la presencia de Dios, ya que por sí solo no podía hacerlo. La palabra griega telenosis quiere decir el fin o consumación de algún plan. Ahora, el sacerdocio levítico no logró ese fin de consumación. Tenía defecto tal como dice Hebreos 8:7, donde dice, porque si el primer pacto hubiera sido sin perfecto, no se había procurado lugar para un segundo. La ley de Moisés no pudo hacer perfecto o justo al pecador, ni mucho menos. Y la prueba de ello lo tenemos cuando Pablo escribe a los Gálatas, que le dice en Gálatas 3, 21 y 22, por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. No obstante, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. El defecto o imperfección del sacerdocio levítico, o sea, la ley de Moisés, van juntas las dos cosas y están en pie o caen juntas. Será distinto más adelante por el escritor cuando dice en Hebreos 7, 19 y 23 y el 10, 1 al 4, el verbo correspondiente del sustantivo de la palabra perfección. Se emplea también en el capítulo 9, versículo 9 y capítulo 10, versículo 1 y 14. Está hablando de esta palabra perfección. El sacerdocio levítico no pudo en realidad quitar el pecado del hombre. Podía solamente cubrirlo y nada más. Yo siempre pongo el ejemplo cuando voy a esto, es como si tú estás barriendo en casa y metes la basura debajo de la alfombra. Sigue estando allí la basura, tú no la ves, pero está cubierta quizás por la moqueta o que la has cubierto con algo. Pues así era antiguamente en el Antiguo Testamento. Había por tanto necesidad de que hubiera un sacerdocio que pudiera no solamente quitarlo, sino también borrarlo absolutamente de todo. En realidad, por esta razón dice en el Salmo 110 versículo 4, lo voy a estar repitiendo varias veces porque también el escritor a los hebreos lo repite una y otra vez y lo hace, se puede decir, de una manera machacona, para que esto quedase bien en las mentes de estos hermanos hebreos. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, es decir, otro sacerdote. Aquí la palabra griega es heteros e indica otro, de distinta clase, y no otro de la misma. Esto hay que tenerlo en cuenta. Otro de la misma clase. Estas dos palabras, con sus distinciones, se emplean también en Gálatas 1, 6, 7 y versículo 6. Habla de otro evangelio. Por tanto, aquí,
Pablo está hablando y está diciendo, si viene alguien y os predica otro evangelio, es decir, distinto, diferente o distinto al cual los gálatas habían ya recibido, le dice que debían de alejarse de él. Y el versículo 7 dice que ese otro evangelio no es otro de la misma clase que el evangelio que trae salvación a las almas, porque de esta clase no hay más, sino que hay uno. Es decir, que solamente hay un evangelio, y evangelios son buenas noticias de parte de Dios, que es el que trae salvación a las almas. Puede haber algo similar, puede haber algo parecido, pero ese ya no es el verdadero, es el otro. Por eso hay que tener muy en cuenta en el día de hoy qué evangelio es el que se predica o el que se escucha, si está de acuerdo con la palabra de Dios o si no lo está. Hay otros evangelios distintos, pero no otros de la misma clase. Ahora, el Salmo 110, versículo 4, predice que Dios iba a levantar a un sacerdote de otra clase distinta a la levítica. Iba a ser un sacerdocio completamente diferente. Iba a ser según el orden de Melquisedec. Recuérdese que el orden de Melquisedec no es igual que la ley levítica. De manera que, de nuevo, el escritor de esta epístola demuestra la superioridad del Nuevo Testamento sobre la ley del Antiguo Testamento. Continúo ahora con Hebreos, versículo 12, capítulo 7, donde dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. No solo el sacerdocio arónico debe ser reemplazado. Aquel sacerdocio fue instituido bajo la ley mosaica y estaba tan integrado a ella que un cambio en el sacerdocio traería aparejada inevitablemente un cambio de la ley. Es decir, no era solamente el sacerdocio, sino que era también la ley. Si el sacerdocio arónico fue instituido con un propósito temporario para finalizar cuando surgiera la época del cumplimiento, lo mismo debe ser verdad de la ley bajo la cual dicho sacerdocio fue introducido. Así que, por su propia línea, independiente de argumento, nuestro escritor llega a la misma conclusión que llegó Pablo. La ley era una provisión temporaria, nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, bajo la ley. Gálatas 3, 24 y 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. El ayo era el esclavo aquel que llevaba al niño a la escuela, a que aprendiera las primeras letras cuando el niño era pequeño. Era el que lo llevaba, el que lo traía, el que le instruía, para que el día de mañana fuera un hombre de provecho. Pues así igualmente es la ley. La ley es como el ayo que está enseñando algo específico. De manera que Pablo, por cierto, piensa ahora, después de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, camino de Damasco, que la ley es una institución diseñada para promover la conciencia del pecado del hombre, y no, como él había creído una vez, para procurar la justificación ante Dios. Lo entendemos esto y pienso que está bien claro. La ley era y sigue siendo en el día de hoy para aquellos que la cumplen lo que promueve, lo que te indica que verdaderamente eres pecador y tienes necesidad de un Salvador. Es lo que te está mostrando ahí la ley. Y no como Pablo, que creía que él podía ser justificado por él mismo delante de Dios. Mientras que nuestro escritor piensa más bien en el culto sacrificial como algo que nunca podía efectivamente remover el pecado. El comentarista Archer Windings comenta sobre este sistema de Hebreos y lo enfoca la ley. Dice, no como una receta o ordenanza para el comportamiento del individuo, sino como una suma de reglas sacrificiales para la antigua comunidad. Si lo preferimos, podemos decir que Pablo tiene en su mente principalmente la ley moral de la ley, mientras que el autor de Hebreo está preocupado más por la ley ceremonial, es decir, por los sacrificios.
aunque la distinción entre la ley moral y la ceremonia ha sido hecha por los teólogos cristianos, no por aquellos que aceptaban la ley total como la voluntad de Dios, ni tampoco por los escritores del Nuevo Testamento. Sin embargo, esto no significa que la distinción no sea válida, pero no está en primer lugar, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Pero en principio Pablo y nuestro escritor están de acuerdo en que la ley era una dispensación temporaria de Dios, válida solamente hasta que Cristo viniera a inaugurar la era de la perfección, es decir, tiempo de gracia. Aquí se ve, su reemplazo está implícito en la aclamación del Mesías como sacerdote según el orden de Melquisedec. Continúo ahora con Hebreos y los versículos 13 y 14 del capítulo 7, donde dice: «Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés tocante al sacerdocio». Los hebreos no habían tenido dificultad en aceptar las enseñanzas mesiánicas del Salmo 110, como su específica referencia en cuanto al cargo del real del Mesías. Las Escrituras también le habían enseñado claramente que el Cristo tenía que provenir de la familia de David, como dice el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, también el Salmo 89, versículo 3, y Jeremías 23, versículo 5, y de la aldea de Belén más concretamente, como dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, Marcos capítulo 2, versículo 6 y Juan capítulo 7, versículo 42. Y cuando comenzó a circular los evangelios en forma escrita, la genealogía de Jesús, registrada en Mateo 1, 1 al 17 y en Lucas 3, 23 al 38, demostraban su descendencia que realmente era del linaje de David. Pero hacer servir a Jesús, que pertenece a la tribu de Judá, en el altar es contraria a la ley. Recuérdese que Uzías, rey de Judá, entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso, y fue castigado con lepra, como nos dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 26, los versículos 16 al 21. Pero tanto David como Salomón, pertenecientes ambos a la tribu de Judá, ofrecieron sacrificio en varias ocasiones, y solamente dejaré ahí una muestra en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13, también los versículos 17 al 18, capítulo 24 de este mismo libro de segundo de Samuel, versículo 25, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Hay varias referencias más, pero hay que tener en cuenta que los sacrificios fueron llevados a cabo, según parece, por sacerdotes a pedido de David y también de su hijo Salomón. Dios había designado a los descendientes de Leví para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo, como lo muestra bien claro en Números, capítulo 1, versículo 50 al 53 y capítulo 3, versículo 10. Hay algunos más, pero solamente esas referencias. Cualquier persona de otra tribu que se acercase al santuario sería ejecutada naturalmente, porque no estaba de acuerdo con la ley que había dicho Moisés. Salmo 110, versículo 4 dice: «Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre». En el contexto de la epístola a los hebreos, enseña dos cosas este versículo del Salmo 110. Primeramente, que Dios fue quien canceló la vigencia del sacerdocio levítico, ya que Él, como autor de la ley, tenía la autoridad de cambiarla, ya que Dios es soberano. En segundo lugar, que pertenece al orden sacerdotal de Melquisedec. Es algo totalmente diferente de ser descendiente de cualquiera de las tribus de Israel. Jesús, descendiente de la tribu de Judá, vayan dos referencias del Antiguo y dos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 132, versículo 11 e Isaías 11, 1 y versículo 10. Y también en el Nuevo Testamento Lucas 1:32, Romanos 1:3 y Apocalipsis 5:5.
pero su ascendencia podría solamente atestiguar acerca de su realeza. Moisés no había dicho nada acerca de sacerdotes provenientes de la tribu de Judá, y por consiguiente, Jesús transgrediría la ley mosaica si asumiera las funciones sacerdotales otorgadas a la descendencia de Aarón. Por otro lado, como descendiente de David, estableció un reino, no terrenal, sino espiritual. Recuérdese que muchas veces vemos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, que la gente lo seguía para quererle hacer rey, para que de alguna manera ese acoso que tenían de los romanos, ese yugo que tenían, fuese quitado. Y ellos necesitaban un rey. Y en Jesús ellos pensaban que tenían al rey terrenal que ellos estaban esperando. Pero realmente Jesús no iba a ser rey de aquí de la tierra, sino que era espiritual. Analógicamente, Jesús no inauguró otro orden sacerdotal para reemplazar el sacerdocio arónico aquí en la tierra. Jesús es el gran sumo sacerdote, como nos dice la palabra de Dios, que traspasó los cielos, como dice Hebreos 4:14. Por tanto, su sacerdocio es espiritual, es celestial y es eterno. Ahora hallaremos en los versículos 15 al 19 de este capítulo 7 nos va a estar hablando de la superioridad del nuevo sacerdocio. Y voy a comenzar con los tres primero estos versículos del 15 al 17 donde nos dice: y esto es aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da el testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nosotros, los que vivimos en una era diferente y también en otra cultura, sobre todo occidental, somos muchas veces incapaces de imaginar el tumulto y la desorientación que debe de haber reinado cuando estos judíos a los cuales le he enviada la carta a los hebreos, estos cristianos, se dieron cuenta de que el sacerdocio levítico había terminado definitivamente, y fue a partir del año 70 después de Cristo. Después de la ascensión de Jesús, comenta Walter Gurley, los cristianos continuaron asistiendo a los servicios de oración, y lo vemos en la palabra de Dios, y también a los festivales en el templo de Jerusalén, como lo vemos ahí en el libro de los Hechos capítulo 3 versículo 1, también capítulo 20 versículo 16 y el mismo libro de Hechos capítulo 21 versículo 26. Sin embargo, ya había llegado el fin de una era, puesto que Jesús por medio de su muerte en la cruz había cumplido absolutamente con toda la ley. Jesús se había convertido en el gran sumo sacerdote, pero no según el orden aarónico. Él apareció como sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por tanto, la comunidad cristiana tenía que darse cuenta del significado del sacrificio del Señor Jesús en su relación para con el orden sacerdotal levítico, cuando el escritor le dijo a los hebreos que tenía mucho que decirle acerca del sacerdocio de Jesús, según el orden de Melquisedec. Él mencionó que su enseñanza era difícil de explicar, y más concretamente está en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 11, donde dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Había llegado el momento en que los creyentes de ascendencia judía debían de entender las implicaciones del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Por medio de su sacrificio hecho una vez y para siempre, Jesús había cumplido todas las demandas de la ley y terminado así con la necesidad de los sacrificios, de los ritos de los antiguos sacrificios de animales. El sacerdocio levítico
era ahora obsoleto, ya que hasta un tiempo sirvió como el ayo. El hecho es que los contemporáneos del escritor estaban condicionados a pensar acerca del sacerdocio solamente en los términos del orden levítico, pero no en los términos del nuevo orden del Nuevo Testamento, y se hicieron tardos para oír. Hacía que su énfasis en el sacerdocio de Cristo fuera en efecto difícil de explicar. ¿Por qué? Porque se habían hecho tardos para oír, y sin duda difícil de aceptar aquello que el escritor le estaba exponiendo. El orden sacerdotal arónico terminó a causa de la muerte de Cristo como sacrificio. El sacerdocio de Cristo todavía continúa en los días de hoy. Debemos notar que el escritor llama a Jesús sacerdote como Melquisedec. Utiliza el término sacerdote y no sumo sacerdote. La conclusión podría ser esta: allí donde se establece o se da a entender una comparación con Aarón, Cristo es llamado sumo sacerdote, como por ejemplo en Hebreos 2:17, donde dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando la comparación se hace entre Cristo y el orden levítico, Él es llamado sacerdote. El sacerdocio de Cristo es diferente por dos razones. Primero, Jesús no necesita fundamentar su sacerdocio en una genealogía que comprobarse su descendencia de Aarón, ya que él se asemeja a Melquisedec, que el hecho que no se menciona linaje alguno. En segundo lugar, un sacerdote del orden levítico servía temporalmente por unos años, ya que eventualmente moría. Por el contrario, Jesucristo es sacerdote para siempre, vale decir que es como único sacerdote, no hay otro sacerdote que sirva como Él. Señor Jesús demanda para sí. Versículo 16 dice: el poder de una vida indestructible. El sacerdote levítico servía porque una ley externa le daba privilegio del servicio. Jesús sirve debido a ese poder interno. Nótese que he dicho antes, la ley no era poder, sino que era una ley externa. Pero en cambio en Jesús sirve debido a un poder interno que caracteriza una vida sin fin. Por tanto, la ley es una sujeción externa. Sin embargo, en Cristo Jesús, el poder es una fuente interna y por tanto es una vida sin fin. La expresión vida indestructible es una única en el Nuevo Testamento. Aunque Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz, su vida no finalizó. Él conquistó a la muerte y vive para siempre. Y está en este momento sentado a la diestra de Dios en el cielo, tal como dice Hebreos capítulo 1 y versículo 3. Por medio de su singular sacrificio, Él cumplió los deberes del sacerdocio arónico y mediante su vida, sin fin, asume el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Para que nadie objete el sacrificio de Cristo, el escritor cita una y otra vez más el Salmo 110, versículo 4, e introduce la cita del salterio con las palabras porque se ha declarado. El agente sobreentendido es Dios mismo, y Dios ha designado a Jesucristo como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, el escritor se repite intencionadamente, puesto que varias veces ya ha citado y ha hecho referencia a esto. Lo ha hecho en el Salmo 110, versículo 4, pero también lo ha hecho en esta epístola, en el capítulo 5, versículo 6, también en el capítulo 10, versículo 6 y 20, y también en el capítulo 7, versículo 11. Pero sin embargo, en el capítulo 7, versículo 21 nos dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este,
con el juramento de que él le dijo: juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, donde enfatiza la preeminencia del oficio sacerdotal del Señor Jesús, haciendo referencia al juramento que Dios hiciera. Todo esto nos demuestra que Jesucristo es suficiente, que no hace falta nada más. Y lo vamos a ver primeramente, una primera verdad que este pasaje nos enseña, en la que los lectores de los Hebreos, muchos de ellos judíos, tienen la tentación de colocar el sistema sacerdotal levítico de la religión judía, que era, recordemos, el ayo, y por tanto era imperfecta y también era pasajera, a la de Cristo. Nótese la gran diferencia que había, la cual para el escritor da a los hebreos es una terrible equivocación. Nótese el coger algo temporal y el coger algo que es eterno, que es para siempre. Si tú coges lo temporal, pues es una gran equivocación. Y es lo que simplemente está tratando aquí de demostrarle el escritor de los hebreos, ya que solo Cristo es el único y suficiente, perfecto y eterno y sumo sacerdote ante Dios y ante los hombres. De manera igual, en nuestro tiempo, los que abrazan la religión, por ejemplo, católica, apostólica y romana, suelen colocar al Papa, a los santos y a las vírgenes como los únicos mediadores dignos y superiores a todos, pero bíblicamente se encuentran en una terrible equivocación y simplemente por no haber escudriñado la palabra de Dios. Pero no solamente ocurre a ellos, también tenemos que hacer crítica a nosotros mismos. También hay algunos que se llaman evangélicos que están poniendo, por ejemplo, al pastor, al predicador, al que ministra la sanidad, al que ministra liberación, al líder, por encima de Cristo, cayendo de esta manera en la terrible equivocación, al igual que los católicos romanos, de reemplazar lo perfecto por lo imperfecto, e insustituible lo celestial y lo eterno por lo terrenal y lo pasajero. Una terrible equivocación. La segunda verdad que nos enseña este pasaje es que debemos afirmarnos y confiar en el Señor Jesucristo, el único y suficiente sumo sacerdote nuestro, si de verdad creemos en Él. Porque en primer lugar es el único que cumple con todos los requisitos de un sumo sacerdote. Es nombrado por Dios y se identifica plenamente con el hombre, ya que Él estuvo en un cuerpo de carne igual que tú, igual que yo, y se identifica para reemplazarle fielmente ante Dios. En segundo lugar, es perfecto y es eterno. Nos guía a Él eficazmente y lo hace ante la presencia de Dios a través de su propio sacrificio, ya que de otra manera no podemos entrar a la presencia de Dios. Y lo hace para que seamos perdonados y aceptados por Dios. Y lo hace una vez y para siempre, porque no muere más Jesucristo. Él está vivo y está a la diestra del Padre para interceder siempre por aquellos y aquellas que un día decidieron aceptarle a Él, a Jesucristo, como el Señor y el Salvador de sus vidas. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, solo Cristo salva, no son los hombres, ni la Iglesia, ni ninguna virgen, ni ningún santo, ni ninguna institución, no, ninguno de esos salva. La palabra de Dios nos lo muestra bien claro en 1 Timoteo 2:5, donde nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero también Romanos capítulo 10 versículos 9 y versículo 10 dice: pero si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido oyente, como estás viendo, solamente Jesucristo salva. En Él se encuentra la salvación, en Él se encuentra la vida. ¿Por qué? Porque Él dio su vida, y la dio por ti, y la dio por mí, y por todos aquellos que estamos dispuestos a aceptarlo en nuestro corazón como Señor y Salvador. De alguna manera le tenemos que confesar, de alguna manera le tenemos que invitar a que venga a nuestro corazón. Y qué mejor manera es de que ahora tú ahí puedas orar e invitarle
a que venga a tu corazón. Quizá a lo mejor no sabes cómo hacerlo y yo puedo ayudarte. Simplemente yo voy a hacer una oración y tú la repites y tú podrás recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, repite conmigo y di ahí a donde estás: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Yo me arrepiento de ellos y te recibo ahora como Señor y Salvador. Gracias porque tú dites tu vida por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Querido oyente, si tú has hecho esta oración de todo corazón, si tú crees que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, si tú le confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, que Él resucitó y se levantó de entre los muertos, dice la palabra, que serás salvo. Es bueno que creas con el corazón y que mantengas esta fe día tras día. La mejor manera que puedes hacerlo es leyendo la palabra de Dios. Comienza con los evangelios, continúa leyendo la palabra y ora también a Dios en el nombre del Señor Jesús. También es bueno que puedas visitar una iglesia cristiano evangélica donde se pueda predicar la sana doctrina, donde tú puedas llevar una Biblia, leerla y ver que la persona que está compartiendo la palabra de Dios está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Ahí podrás crecer espiritualmente. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa, si así Dios lo quiere. Que Dios os bendiga a todos. De flores y espinos yo sé que este camino es difícil de cruzar, mas lo intento atravesar. Sé que pues yo no soy capaz de intentar andar sin Cristo. Desde hoy Él me guiará y así seré feliz. Cristo me va a guiar. Cristo me va a guiar. Mano tendrá poder sobre mí, pues Cristo ya venció. Sí, Cristo me va a guiar. Cristo me va a guiar. Su vida en la cruz Él dio por mí. Cristo me va a guiar. Sé que muchas pruebas en mis pasos surgirán, mas a mi lado Cristo va. Sé que mi refugio es el Dios de Israel, santa siempre guiará.
promesa.